escuchija. Por eso preguntaba. Ok, ¿qué tal, señorita linda? Mucho gusto. Mi nombre es el profesor de David Maguiña Pastrana. Y el módulo que vamos a llevar es de prácticamente Windows Internet, en el cual vamos a ver todo lo que es concerniente a la computadora. Sí, es también bastante para dialogar. Problemas que ustedes probablemente tengan o que hayan tenido concerniente a la PC. Y la última parte ya es netamente Internet, sobre el manejo de Internet, cosas que probablemente les puedan servir bastante en la navegación, ya que cada vez navegar es distinto como era anteriormente. Las páginas han cambiado, el contenido de la misma manera, el tema de la libertad, tema de velocidades, una serie de cosas que siempre es bueno saber. Como por ejemplo, ahorita nomás empezando, Eh, algo que me preguntan bastante es sobre una página para medir la velocidad de internet. A ver, mira, ahí le muestro. Le voy a compartir esta página. Por ahí si de repente quieren saber su velocidad de internet. Ahí lo estoy escribiendo en el chat. Con esa página ustedes pueden ingresar. Así como están viendo en mi pantalla. Le dan clic en Go. Y van a poder saber cuál es la velocidad de internet. ¿Por qué comento esto? Porque usualmente me preguntan con bastante frecuencia si les están robando internet. Claro. Concerniente a la velocidad interna. Es lo que usualmente, o de las preguntas que más me hacen, ¿cómo puedo saber para si es que me están robando? Porque las veces que he arreglado PCs de, ya sea de clientes, de vecinos, me preguntan esto, David, ¿cómo puedo saber que me están robando? Entonces, una manera así como puede ser el agua, la luz, es esto de la velocidad. Bueno, por ejemplo ahí dice ping, download y upload. ¿Qué significa el ping? El ping significa el tiempo, ¿cómo puedo decir? De retraso, el tiempo de delay, el tiempo de, en el cual la velocidad va a demorar. Lo ideal es que esa velocidad esté en ese rango, entre el 0 y el 11 aproximadamente, 15, 20. Ya cuando ese ping aumenta, ya es la velocidad se vuelve más lento a la hora de cargar, que no tiene nada que ver con la velocidad. Por eso son tres conceptos distintos. El ping, que tiene que ver con el tiempo que se va a demorar en enviar la información. Por otro lado, la velocidad de bajada y de subida. Y como pueden saber, la mayoría de servicios, ya sea Movistar, Claro y todos los que ahora hay más todavía, antiguamente solo eran estas dos, eh, están cambiando la forma en cómo te ofrecen el Internet. Y me refiero al Internet simétrico. Como pueden ver, en mi caso es asimétrico. ¿Por qué? Porque tengo 83 de descarga y 25 de subida. ¿Qué debería ser lo ideal? Que ambos estén en la misma cantidad. Que si aquí dice 83, acá también debe decir 83. Cosa que no se da en los servicios que te da Movistar, Claro y todos los demás. Es por eso que hay otras compañías que están... ¿Estoy grabando esto? Ve. Un momentito, un momentito. Te voy a seguir hablando. Ah, no, sí está grabando, ¿no? Ya sí está grabando. Ya entonces decía, eh, no se fijan en esto a la hora que contratan un plan para poder saber su velocidad de internet. Lo cual, por ejemplo, es bastante bueno en mi caso. ¿Por qué en mi caso? Porque yo usualmente grabo el video de la clase, lo subo a internet, a YouTube, y ese tiempo que me voy a demorar depende mucho de esto. Si yo tengo poca velocidad de subida, ese video que probablemente dure 2 horas, me voy a demorar bastante. Mientras más velocidad yo tenga aquí, más rápido va a subir el video. Y como pueden ver, las dos velocidades son totalmente distintas. Ahora, hay otras compañías que ya ofrecen fibra óptica. Una de ellas es Wing, que por ahora todavía está al menos en pañales, pero te ofrece lo que se le conoce como internet simétrico. Justo lo que yo comentaba ahorita. En el cual, a ver, ahí les muestro una página. Velocidad simétrica. ¿En qué significa velocidad simétrica? Que la velocidad que te dan de subida va a ser la misma de bajada. Eso es lo que quiere decir velocidad simétrica. Lo mismo que te dan de subida va a ser lo mismo de bajada.
Ahora, este servicio, todas las compañías lo están incorporando, pero el tema está en que tienen que invertir. Tienen que invertir en recursos físicos, ya sea colocando postes, ya que la fibra óptica va como si fuera el gas. Tienen que colocar este tipo de tecnologías. Y por ahora la gran mayoría de estos servicios están en, por ejemplo, San Isidro, Miraflores, Lince, más o menos por esos lugares todavía están recién teniendo cobertura. Por acá, bueno, en mi caso, que yo soy de San Juan de Miraflores, todavía no estoy seguro cuándo incorporarán este servicio. Pero ya va a haber un punto en el cual ya todo sea fibra óptica. Pero por ahora todavía verde. Así que, bueno, a esperar nada más. Entonces, como mencionaba, esto de la velocidad es importante para que uno sepa cuánta es la velocidad que tiene. Ya, ¿y por qué también lo mencionaba? Porque si tú tienes, por ejemplo, un servicio de 83 megas, supongamos, y cada vez que tú mides la velocidad te da 30, 40 o algo así, probablemente o hay un problema técnico, ya sea alrededor de tu zona, o probablemente alguien esté utilizando tu internet. En el caso de que sepas que solamente tú estás usando y otra persona esté haciendo uso de tu internet. Esta página que les he compartido lo puedes ver desde el celular también. Con tu celular estarías midiendo la velocidad de wifi, la velocidad de wifi. En mi caso ahorita es de PC, la velocidad que tengo. Por ejemplo, en mi caso yo tengo un servicio de 100 megas, pero esos 100 megas son solamente de descarga. ¿Y cuánto tengo de bajada? Tengo 25. Tengo 11 de ping, lo cual es bastante aceptable, que es más que todo lo que les interesa a las personas que juegan videojuegos. Las personas que juegan videojuegos, este es el dato más importante, más allá de la velocidad. Porque si este ping fuera alto, si esta cantidad fuera alta, y alto me refiero más de 100, 150, 200, haría casi imposible jugar. Sería muy tedioso, ya que sería como estar viendo una película en fotogramas, como si se estuviera moviendo paso a paso. Entonces, lo ideal es que este pin esté en esos valores, menos de 50, 40, 30, 20, 11. Y también va a depender del lugar, obviamente, de la ubicación que ustedes tengan. Entonces ahí también pueden saber. Entonces esta página, como ya mencioné, es muy buena para que sepan esa velocidad que ustedes tienen. Ahora, probablemente también me pregunten qué servicios recomiendo o de todos los planes que hay actualmente. Ahora les voy a mostrar el de Movistar. A ver un momento, Movistar Internet. A ver. Por ejemplo, los planes de internet han cambiado un montón a lo largo del tiempo. Han cambiado bastante. ¿Dónde están? Familiar, personal. Ya, bueno, como mencionaba, han cambiado. Por ejemplo, cuando yo era universitario, hace cuánto, 2011, 2012, los planes no eran los que hay ahora. Antes era 2, 4, 6 megas, 8. Esos eran los planes que había. Ya estamos plenos 2021 y ya esos planes han cambiado. Ahora el mínimo, bueno, menciona que son 20 megabytes, 40, 100, 150, 200, 1000. Ya las velocidades de internet han cambiado bastante, demasiado. Yo recuerdo también que cuando iba a las cabinas de internet cuando era niño, las cabinas tenían un plan de 2 megas, 2 megabytes por segundo. Una cabina de internet que tiene 8 máquinas más o menos, con 2 megabytes podía dar ese servicio de alquilar cabina. Pero eso te hablo del año 2006, 2005, o sea, mucho tiempo atrás. Y en la actualidad ya hay planes mayores. Por ejemplo, ahorita las cabinas de internet de repente tienen de 100 megas para arriba, para poder alimentar ya 10, 15, 20 máquinas. Entonces esto también cambia. En mi caso, como mencionaba, yo tengo este de aquí, de 100 megabytes. Pero en realidad no me dan 100. ¿Ya vieron cuánto me dio? 83. Ahora voy a volver a actualizar.
ya que el internet no es algo estático, siempre está en constante cambio. Miren, ya subió el ping a 17, pero mientras se mantenga en esos valores, está todo bien. Mientras se mantenga a menos de 50. Ya si ese valor sube, ya ahí sí ya habría problemas. Como pueden ver, esta línea ahí más o menos trata de mantenerse estática, pero tiene subidas y bajadas. Y mi velocidad de cargar archivos, ahí todavía se mantiene 24, más o menos. Entonces mencionaba, ¿qué te, ¿qué te beneficiaría a ti? Si eres las personas que sube contenido, me refiero que descargue, ya sea de repente descargas películas, descargas juegos, o subes contenido, subes videos a YouTube y quieres que esa velocidad... ¿Qué tal, Marisol? Buenas noches. Y quieres que esa velocidad lo sube en el menor tiempo posible. Entonces ahí ya te necesitarías un plan. Yo diría que 100 megas está bien. 100 megas está bien. Y ya 40 también. Depende de... ¿Qué tal, Stephanie? Buenas noches. Ya también va a depender de cuántas personas vayan a utilizar el internet a la vez. De ahí también va a depender. Pero si me preguntan por los televisores, no consumen mucho. Me refiero si estás viendo Netflix, estás viendo YouTube en el televisor, no consume mucho. Del celular de la misma manera, tampoco consume mucho. Los que va a consumir más son los de la PC, porque la PC consume recursos que uno usualmente no ve. Entonces ya es otro un poquito más complicado de explicar. Pero la PC de hecho que va a consumir más internet o va a jalar más, ya sea por descargar películas, contenido, o ya sea por también el hecho de estar jugando. También consume grandes paquetes de internet, lo que se conoce como internet. Bueno, bueno, por ahí empezó el curso, aunque esa es la segunda parte, el tema de la página de internet. Voy a volver a compartir el link para los nuevos que se han conectado. Si desean medir su velocidad. Ahí están, para que si desean medir su velocidad de internet. Bueno, nuevamente, mi nombre es el profesor David Maguiña Pastrana y conmigo vamos a llevar el curso de Windows Internet, en el cual la primera parte vamos a ver netamente lo que es la computadora. También no quiero que sea solamente explicativo, también quiero que preguntan. Pueden preguntar, sean libres de activar su micrófono o escribir en el chat alguna duda que tengan. El día 14 va a ser la primera evaluación mediante una plataforma que ya les iré comentando en la próxima clase. El día 26 estamos culminando, si es que no sucede nada, si es que no sucede algún hecho adverso. Como por ejemplo, algo que me sucedió el mes pasado fue que un día se me fue la luz, cortaron la electricidad en mi casa y las clases tuvieron que retrasarse una clase más. O sea, por ejemplo, si terminaba el 26, terminó el 28, por ese día que, bueno, no pude dar clase. Entonces, si no sucede un hecho adverso, ya sea algo similar, de repente sucede algún sismo o X cosa que ya no depende de uno, ahí sí habría un retraso de las clases. Pero si no sucede nada, y ojalá que no suceda nada, ya estamos terminando el 26 de mayo. ¿Está bien? También. Ahora, esta diapositiva que están viendo se la voy a compartir al final de la clase. Bueno, la voy a colgar en el aula virtual. Concerniente al aula virtual, y la señorita Leslie les va a ayudar más concerniente a lo de usuario y contraseña para los que son nuevos, para que puedan ingresar y descargar todo lo que yo suba en la plataforma. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, preguntas que tengan sobre esto. Como yo comenté, el curso es bastante teórico. No es muy práctico como lo es Word, PowerPoint, sino es más explicativo. Más para de repente dialogar o conversar problemas que ustedes probablemente hayan tenido o que puedan tener en la computadora. Bueno, seguimos avanzando. Entonces vamos a empezar primero viendo una breve, entre comillas, historia sobre la evolución de la computadora, ya que el término computadora ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Actualmente hay, hay nuevas tecnologías que se conocen como computadoras cuánticas.
Y uno de repente pensará que es una computadora cuántica. Eso también vamos a ver en algún punto. Cómo ha cambiado el tema de las PCs a lo largo de todo el tiempo. Ahora, un punto de partida. A ver, he empezado desde el año 81, aunque las PC han existido desde mucho tiempo atrás. Pero un punto de partida ha sido este de la IBM, ya que fue cuando se incorporaron con el concerniente al tema de los sistemas operativos, cosas que antiguamente eran computadoras, como probablemente hayan visto, como el ENIAC, computadoras enormes que ocupaban toda una casa. A ver, les muestro. La ENIAC. Ahí está, mira. Estas computadoras antiguas. Que también es otro punto de partida. Imaginen utilizar estas computadoras para chatear. Ir a un lugar en específico para poder chatear con otra persona que se encuentra en otra parte del mundo. Un poco gracioso, ¿no? La famosa ENIAC. Bueno, como decía, este es otro punto de partida, pero no voy a empezar por aquí, ya que todavía eran conceptos demasiado antiguos de la PC, sino por el lado de la IBM, en el año 81, sin ir muy atrás. Entonces, ¿qué dice en el año 81? Dice, se lanzó la primera PC que incorporaba un sistema operativo, que era el DOS, y a la vez un disco duro de 2 megabytes y un microprocesador de esas frecuencias, de esas velocidades, cosa que en la actualidad está muy desfasado. Si yo les preguntara ahorita, por ejemplo, ¿cuál es la unidad de almacenamiento más antigua que recuerdes? O que hayas visto, o que hayas tenido problemas. A ver, los leo. La unidad de almacenamiento más antigua que hayas visto. Por ejemplo, había una que era bien delgada y que cabía en el bolsillo de una camisa. ¿Saben cómo se llamaba? Una unidad de almacenamiento que era bien delgada y era de forma cuadrática casi y que cabía en la camisa. Justo parecía que el bolsillo de la camisa hubiera sido hecho a su medida. ¿Cómo se llama esa unidad de almacenamiento? Hasta tenía un resorte, una especie de resorte de aluminio. O de lata creo. ¿Saben cómo se llama? Querían por ahí. Lucero, Marisol, Renato. Ujú, el, el disquete, ¿verdad? Ahí lo voy a colocar, el disquete. Famoso disquete. Ahí está. Correcto. El disquete. Una de las unidades de almacenamiento más antiguas que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y el espacio que ocupaba era muy pequeñito. Yo recuerdo que yo iba a las cabinas de internet cuando tenía 8 o 9 años con mi disquete para guardar mis documentos que me dejaban de tarea. También recuerdo que eran de colores y recuerdo que la lista de útiles, si de repente es muy antiguo para ti, y recuerdo que en la lista de útiles colocaban esto. Así como ahora de repente piden memoria flash, USB, en esa época pedían disquetes. Y ¿dónde está el detalle? Que la capacidad de almacenamiento que tenía era muy antigua. Podías guardar a lo mucho un par de fotos y nada más. Y ya se había llenado. O sea, eran dispositivos muy pequeñitos para guardar información. Y ya si eres más old, o sea, si eres ya una generación antes de la mía, probablemente reconozcas estos de acá. Que eran disquetes, sí, pero más grandes. Más grandes porque utilizaban una tecnología más antigua. Ya, si has utilizado todos estos, probablemente tengas 50 años para arriba. Si es que has logrado utilizar estos de acá. Si has utilizado estos, probablemente tengas más de 25 años. O sea, en mi caso, yo tengo 28. Y sí he usado estos de acá cuando era niño. Por un momento, entonces, miren cómo ha cambiado. Estos de aquí ya son muy antiguos. Creo que yo tengo uno por ahí, de mi hermano, ya de reliquia. Este de acá creo que también tengo uno. Y de estos tengo un montón por ahí, tirado. Ya que ya no sirve ya. Esto de acá ya quedó prácticamente obsoleto. Luego de esto, ¿cuál creen que fue la siguiente unidad de almacenamiento eh, que utilizábamos?
Hay otro, forma circular. ¿Cómo se llama? Luego que evolucionamos. ¿A qué evolucionó el almacenamiento portátil o portable? Correcto. Ujú. El famoso CD. El famoso CD. Acá está el famoso CD. Ya el CD ya cambió todo. Cambió toda la forma en la cual nosotros conocíamos de guardar información. Cosa que las empresas de videojuegos les costó adaptarse, porque si uno ve, por ejemplo, los videojuegos antiguos, como por ejemplo Super Nintendo, tenían unos cassettes. ¿Y que eran los cassettes? A ver, les muestro uno. Era algo similar a esto. Eran unas piezas bien robustas de plástico que se insertaban y podías jugar. Y cuando migramos al tema del CD, ya cambió prácticamente la perspectiva. Y recuerdo una vez que fui a la Universidad Villarreal cuando estaba en primero y secundaria, había ido al teatro, nos habían llevado y había pasado yo por la librería a comprar una galleta y ahí los estudiantes compraban CDs, pero no cualquier CD, sino compraban los regrabables, que eran CDs en los cuales podías, como su propio nombre dice, volver a grabar información. O sea, lo mismo que hacemos con los USB, pero en esa época no era tan fácil. Había que comprar CDs especiales que tenían que ser regrabables, en los cuales podías volver a grabar información. Ya que si tú te comprabas un CD normal, común y corriente, grababas algo ahí y ahí quedaba, nada más. Ya no podías volver a grabar más. En cambio, los regrabables sí, sí podías utilizar, volver a grabar información. Y en esta época, en este contexto, hubo una aplicación que se volvió muy popular y a la vez una página. ¿Recuerdan a qué página me refiero? En las cuales descargábamos música. Empezaba con la letra A, para ver que de repente que si son de mi época. Era una página, era una aplicación que usaban en la computadora en las cuales descargaban bastante música. Correcto, Ares. Acá está, el famoso Ares. Que era una aplicación, bueno, Ares aplicación. A ver. Era una aplicación en la cual los adolescentes de esa época, recuerdo, yo todavía era niño, utilizaban para descargar música. Y ingresaban aquí y es tal cual como ahora hacen, como ingresar a YouTube. Pero en esa época no había. ¿Y qué hacían? Descargaban música. ¿Y por qué era popular? Porque a la vez descargaba lo que se conoce como virus. Eso de virus vamos a hablar más adelante. ¿Qué es un virus? ¿Y cuántos tipos de virus hay? Pero concerniente a este tema, esta página se volvió muy popular y a la vez que se volvió popular esta aplicación, hubo otra que se volvió popular y que tenía la forma de una de una flama. Para que me entiendas, a ver, ustedes saben que el acto de quemar CD, bueno, el acto de grabar información le llaman quemar, ¿verdad? Quemar CD. Decían, quémame este CD o quémame esto. Entonces la pregunta era, ¿por qué le llamaban quemar? ¿Alguien sabe? ¿Por qué le dicen a la acción de grabar información quemar? Le regalo un punto hoy día en participación, en participation. ¿Por qué le decían al acto de grabar información quemar? ¿Por qué creen que le llamaban... ¿Qué tal, Andrés? ¿Por qué creen que le llamaban al acto de grabar información quemar? ¿Alguna idea? Nada, no son de mi época. Yo me siento muy antiguo. A ver, ahí va.
Acá en el argot peruano, en el argot peruano había una página por el láser. No, no era por el láser, porque quemaba el. No, era por esto. En el argot peruano, la aplicación tenía esta forma, ¿sí? Como una flama, en la cual es Nero Afterburning. Era la aplicación que por defecto utilizaban los jóvenes de esa época para guardar o quemar su música. Y por el hecho de que tenía una flama, el dibujito del icono le llamaban quemar. Y esa palabra se quedó y se volvió muy popular en esa época. Por eso me refiero al argot peruano, nuestra forma de hablar. Entonces, gracias al que el dibujito tenía esta flama, se quedó con la palabra quemar, quemar, quemar. Y hasta el día de hoy también la acción se le conoce como quemar un CD. Miren cómo el logo de una aplicación impactó en nuestra forma de hablar. ¿Y qué es quemar? Como ya dije, es grabar información. Es grabar información en un CD. Entonces miren cómo cambió ese punto. Y estas dos aplicaciones iban de la mano. El Ares y el After o el Nero Burning. Es el nombre que tenía. En la actualidad ya hay un montón de aplicaciones. Pero hasta ahora sigue conservando ese diseño de una flamita. Entonces miren cómo ha cambiado. Ya. Y luego, ¿qué evolucionaron? El tema de los CDs. Ahora el que ustedes conocen como USB. Pero ustedes saben que no se llama USB. ¿Saben cuál es su verdadero nombre? ¿O su nombre correcto? Por ejemplo, en inglés de repente sí lo saben. ¿Cuál sería el nombre del aparatito donde ustedes guardan información? Vamos a romper mitos. Como diríamos, a desvendar mitos. ¿Cómo se llama el aparatito? En inglés de repente lo saben. Pendrive. Pendrive. Acá está. El pendrive. Pendrive es el aparatito que ustedes conocen como USB. ¿Está bien? Pero no se llama USB. ¿A qué se le conoce como USB? ¿O qué es USB en realidad? Ahí les voy a mostrar. Esta entrada que ustedes ven, esa entrada sí se llama USB. ¿Y qué es USB? Son las siglas de Universal System Bus. O sea que es una entrada universal para transferir información. Pero aquí en Perú nuevamente, en nuestro argot popular, le decimos USB a este aparatito. Entonces, si de repente tú hablas con un extranjero y le dices que te pase el USB o que quieres comprar un USB, no te va a entender, porque el aparatito se llama pendrive en inglés y en español se le llama... Uy, se me fue su nombre, no lo recuerdo. Memoria flash. Ahí está. El nombre más correcto en español sería memoria flash. Memoria flash. O pendrive, que es también en inglés. Pero USB no. Eso no es su nombre real. Pero ya si vas a Lima a comprar, si de repente vas a una tienda, síguele llamándole USB. Ya que si le dices memoria flash, de repente no te entienda. Entonces, su verdadero nombre, como ya mencioné, pendrive o memoria flash. Pero aquí todavía para los compas sigue llamándole USB, si no no te va a entender. Y este aparatito es el que en la actualidad lo seguimos usando como unidad general para guardar información, dependiendo obviamente de las capacidades, ya que han ido aumentando. Por ejemplo, cuando yo estaba en quinto de secundaria en el año 2009, estos aparatitos de 1 GB, ¿sí? Me escuchan bien, de 1 GB de almacenamiento costaban aproximadamente 70 soles, 70, 80 soles según la marca o el modelo. Costaban 70 soles. En la actualidad ya no venden de 1 GB, ya venden de 4 para arriba. Y de 4 gigabytes, el más barato probablemente esté 12 soles, 14. Entonces miren también cómo han ido cambiando los precios. Han ido volviendo cada vez más baratos, más asequibles. A la vez ha ido cambiando la capacidad que tienen para guardar información. Una serie de cosas. En general, yo diría que como herramienta de trabajo estaría bien uno de 8 gigas o 16. No te recomiendo de más.
¿Saben por qué? Porque imagina que guardes todo en este USB que tiene bastante almacenamiento. Ya por ahí está bien, pero imagina que lo pierdes, se te cae, le prestaste a alguien y nunca más lo volviste a ver. Como que daría un poco de tristeza, ¿no? Que tanta información que tenías ahí se te pierda de un momento a otro. Porque estos aparatitos son bien especiales en ese aspecto. Se te puede caer, romper, perder, malograr. Y mientras más información tenga, se vuelve más valioso. Entonces, por ese lado, no recomiendo comprar uno de tanta capacidad. Lo normal sería 8 y 16. Porque si son 8 gigas, no es mucha información. Aunque también va a depender de lo que tengas ahí. Pero ya 64 gigas, pongamos que tienes 40 gigas de información acá y se te pierda o se te malogre, ahí sí ya habría más pena todavía, te daría más tristeza. Para eso, si quieres más almacenamiento, ahí sí te recomendaría mejor un disco duro externo. Ahí les voy a mostrar. Un disco duro externo. Estos aparatitos de acá. ¿Y por qué recomiendo estos? Porque uno, tienen 1 terabyte de información. Dos, porque son duraderos. Son más duraderos si los cuidas bien, obviamente. Si los cuidas bien dura bastante. Tres, por la enorme cantidad de información, mm, y de repente por lo que es valioso lo puedas cuidar mejor. Vienen también con case, así como si fuera un celular, si le compras uno. Y qué más, por ejemplo, yo un tiempo los utilizaba para guardar películas y las conectaba al televisor. Lo utilizaba como un servidor privado en el cual veía películas. Pero en la actualidad ya lo utilizo para hacer copias de seguridad de mi información, de lo que yo utilizo el día a día. ¿Cuánto cuestan? 200 soles aproximadamente. Entre 200 soles más, 10 soles más, 10 soles menos. Lo puedes encontrar en Lima. El almacenamiento de 1 terabyte, lo cual es suficiente información para una persona normal. Ya 2 terabytes ya es bastante ya. Bueno, preguntas que tengan hasta este punto, ya que he hablado bastante y solamente he hablado de la memoria. Pueden preguntar, como mencionaba, alguna duda que tengan, pueden preguntar sobre obviamente sobre lo que estamos hablando ahorita, de cómo han evolucionado el almacenamiento. Yo he tenido enormes saltos desde el disquete como punto de partida que estamos viendo hasta la actualidad de la memoria flash. Por ejemplo, una pregunta que también me hacen en este punto es por qué hay colores en las entradas. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta por qué a veces hay colores en las ranuras? No en estas partes, sino en la ranura de la PC. Por ejemplo, la ranura o el color normal es de color negro. ¿Y por qué luego comenzó a abundar el color azul? Es una de las preguntas que también me han hecho. Y es por el tema de velocidades. La ranura azul es una versión más actualizada, en el cual la transferencia de copiar-pegar es mucho más rápido. Ejemplo, supongamos que tienes 1 gigabyte de información y lo tienes en USB 2.0, probablemente te demore media hora en copiar de un lugar a otro ese giga de información. Pero si fuera un USB 3.0, ese tiempo ya no sería media hora, sino sería probablemente 10 minutos, probablemente menos. Entonces ahí es donde está la diferencia entre el USB 2.0 y el 3.0. ¿Cuál abunda en la actualidad? Ya el 3.0. El 2.0 ya está quedando casi obsoleto, ya poco se utiliza. La mayoría que abundan tanto las memorias flash como las ranuras, porque ambas son distintas. Una cosa es la ranura de la PC y otra cosa es el aparatito o la memoria flash con 3.0. Ahora les muestro uno. A ver, a ver, a ver. A ver. Ya, y otra cosa es que este aparatito tenga la tecnología 3.0. También una cosa es la ranura y otra cosa es la que el aparatito o la memoria flash pendrive sea 3.0. ¿Y cuál recomiendo? Obviamente que el 3.0. Obviamente que el 3.0. Y en la actualidad ya estamos en 3.1. Pero no es un gran cambio al menos. No es un gran cambio en el cual digas que
va a ser mucho más veloz. ¿En qué sentido es veloz? En el copiar y pegar, en el pasar información de un lado a otro. Ahí es donde vas a notar la diferencia de velocidades. Entonces, si te importa eso de las velocidades, obviamente que un USB 2.0 te va a ser más productivo, más provechoso. ¿Vale? ¿Qué marcas recomiendo? Bueno, marcas, no podría decirte una en sí en general, pero este modelo de Data Travel de Kingston, el 100G3, sí me ha durado bastante. Sí, me ha durado bastante tanto en cómo ha sido concebido el materiales y a la vez que tiene buen acabado también. Porque los otros, por ejemplo, tapita no sirve tanto porque se pierden y ya pierde la gracia. Por eso que la tapita no recomiendo tanto. De aluminio también, depende obviamente de dónde lo tengas. Yo recuerdo que una vez eh, vi un taxista que escuchaba su música desde USB y, y su USB era de aluminio y yo lo toqué y prácticamente estaba quemando. Entonces también va a depender del ambiente. Que el aluminio si está en un ambiente caluroso va obviamente a quemar más. Entonces también va a depender de dónde lo tengas. En general yo diría cuerpo de plástico. De aluminio sí es bueno, pero sí es un ambiente regular para abajo. Es un ambiente frío. Al menos acá en Lima no creo que tengas problema. Tendrán problemas los que son de la selva del norte del país. Porque ahí sí estaría en una temperatura mayor. Pero acá en Lima no. Acá en Lima puedes comprarte estos acá. También son buenos. Tienen un buen cuerpo, un buen material. Otra pregunta que me hacen concerniente a los UCBs. Las ranuras. A veces dice, ¿por qué la ranura donde yo coloco no reconoce? Y cuando lo coloco por otra ranura, recién reconoce. O a veces, cuando las ranuras de adelante de la PC, ninguna funciona. Y cuando lo coloco por la parte de atrás, de la PC obviamente, recién reconoce. ¿Les ha pasado eso? Coméntenme porfa, si les ha pasado eso. Cuando han conectado un USB y no lo reconoce. Sí, coméntenme qué dicen por ahí. ¿Qué dice por ahí Marisol? ¿Te ha pasado alguna vez André, Marisol, Stephanie, Lucero? El tema de la memoria flash, que no reconoce. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? No, solo con los escáneres me dicen no. Con los escáneres, no. Ya. Bueno, si no te ha pasado, probablemente te pase. Y si te pasa es por el tema de que estas ranuras, como ven, tienen filamentos internos de que hace la conexión. Y como todo aparato que va a sonar un poco raro que sacas y pones, se desgasta. Y si el USB tú lo tienes en constante en ese contexto de sacar y poner reiteradas veces, obviamente que se va a desgastar. Ya, lo mismo le sucede a la PC. La ranura que tiene, a ver, nuevamente imagen referencial. Ya, esa ranura que tiene la PC o la laptop, en ese constante estar de colocar, sacar, esa ranura que ya tiene de por sí se va a desgastar. Se va a ir desgastando con el tiempo. Hasta que va a llegar un punto en el cual ya va a estar tan de repente oxidado, dañado, X cosa, que ya no te va a reconocer. Y de repente te preguntas, pero cuando yo coloqué tal cosa, sí lo reconoció. ¿Y por qué lo reconoció? Porque probablemente esa cosa que colocaste, que pudo haber sido un cable o una memoria flash, recién está nuevecito y pudo hacer contacto con esa pieza desgastada. Pero si esto está desgastado y tu memoria flash o aparatito está desgastado, obviamente que ahí ya no va a hacer contacto. Y si no hace contacto no lo va a reconocer. Y ahora, siguiente pregunta que había hecho. ¿Por qué cuando lo coloco en la parte de atrás sí reconoce? Porque las partes de atrás o las ranuras que están en la parte trasera de la PC están más nuevas, ya que rara vez se utilizan. Usualmente utilizamos las que están adelante, pero no las que están atrás. Entonces esas ranuras están más conservadas.
Por lo tanto, quiere decir que están más nuevas. Entonces, cuando las colocas ahí, ahí sí funciona normalmente. Entonces, es algo que usualmente suele pasar. Y si no te ha pasado, probablemente te pase. Y es normal, no es que que no te vaya a pasar porque ya dije que se desgasta. Estas ranuras se van a desgastar. Y eso es algo que va a suceder. Ahora, si no quisieras que se desgaste tanto, hay unos aparatitos que se llaman hub. Probablemente los hayas visto en las cabinas de internet. A veces cuando has ido y has visto que pasa un cable y ahí conectas tu memoria flash. Algo similar a esto. Ya estos son los hub o hub, como quieras llamarlos. Y bueno, preferible sería que se desgasten estos, porque ya lo podrías reemplazar, a que se desgasten los de la computadora. Porque si desgastas los de la PC, eso sí ya no lo vas a poder cambiar. Entonces, sería mejor que compres uno de estos. En el caso de que tu computadora sea como una cabina de internet, en el cual está en constante colocar y sacar memoria flash, cosa que las cabinas de internet adolecen de esto, sobre todo las que imprimen documentos, colocan USB, sacan, colocan otro y todo el día están en ese constante. Por eso que utilizan un hub para que se desgaste esto, preferible a que se desgaste el de la PC, porque si se desgasta este ya no lo recuperas ya, se desgastó y ahí quedó. Pero en cambio este de acá lo puedes intercambiar, se malogra, lo cambias por otro y va a seguir funcionando con normalidad. Entonces esas son las cosas que probablemente te pasen o te puedan pasar. Ahora, ¿hay más colores? Sí, hay más colores. Color amarillo, color rojo, el azul que ya vieron y el color negro. ¿Y en qué se van a diferenciar? En las velocidades, nada más. La única diferencia que tienen son las velocidades. ¿Dónde va a haber una diferencia? Con uno que es una nueva tecnología. ¿Qué es por ahí? Blanco también, pero ese blanco es de la primera versión. Su color original era de la primera versión, pero ya en la actualidad no sabría decirte muy bien por qué lo colocan, ya que en realidad hace referencia al USB 1.0, ya que el que nosotros conocemos es el 2.0 por arriba, pero no el 1.0. El que sí ya podríamos hablar de una nueva tecnología es la entrada Thunderbolt. Esta de acá. Esta de acá, la entrada Thunderbolt. Este sí es otra tecnología que es mucho más veloz. Y por otro lado tenemos las otras versiones del USB, que son las que ustedes tienen en el celular. ¿Se dan cuenta esa ranura del celular que es parecida? Se parece un poquito, pero es un poco más cuadrada por ahí. También es un tipo de entrada USB. Pero ¿por qué no es muy común? Porque las computadoras no tienen esa entrada. No tienen esa entrada. ¿Te has dado cuenta? Que esa ranura que tú tienes en el celular no la tiene la PC. ¿La llegará a tener? Sí. En algún punto la llegarán a incorporar porque son más veloces. La velocidad de transferencia es superior. Pero ¿por qué no la colocan? Porque ese tipo de ranura con esa tecnología haría que estos aparatitos, que son los USB, estarían un poquito más caros. Entonces todavía están en ese intercambio, en ese si migramos a una nueva tecnología. Y obviamente habría que adaptarse a esos nuevos aparatitos. Y este de Thunderbolt sí es muy muy rápido. ¿Quién lo incorpora? Las Mac. A ver, si tienes por ahí una Mac, si por ahí tienes una Mac, probablemente tenga esta entrada de Thunderbolt. Ya tiene incorporada esa misma ranura que tienen sus celulares. Las computadoras también las tienen. Pero es porque es Mac, pues, Mac es más una empresa más cara, más invierte más en ese punto. Por eso que ojalá los celulares de la empresa de Apple tienen esta ranura. Y sus computadoras de la misma manera. Y son más veloces. En cambio estos de acá, bueno, también hay adaptadores. Pero en general es llegar a un punto en el que migremos a esto. Y ya desaparezca el USB con la ranura 2.0 o 3.0. Pero no creo que sea pronto todavía. Todavía de repente va a demorar. Ujú. A ver, sigamos viendo. A ver, ¿qué me quedé de las memorias flash? Siguiente.
Bueno, volviendo al punto, a ver, rememorando un poco. Las primeras computadoras incorporaron un sistema operativo dentro de IBM y que era IBM era una empresa que era el gigante azul. En la actualidad solo es una empresa más, pero hubo un tiempo en el cual era lo máximo. Es como decir en la actualidad Apple, cua- cuando IBM reinaba en esa época de las computadoras. En la actualidad ya es una empresa mucho más pequeña que no pudo adaptarse bien a los cambios y ya se quedó un poco relegada. ¿Cuáles son las empresas que ahora, dice qué pasó ahora con IBM? Ah, ¿qué pasó con IBM? Ahora se dedica a otras cosas, como una consultoría. Ahora ya es una empresa pequeña en la cual tiene una consultoría que apoya a otras empresas. Es como por ejemplo la historia de Starbucks, disculpen, de Starbucks, de Blockbuster. Busto. ¿Sí? Más o menos saben la historia de Blockbuster. ¿No saben o no la saben? Blockbuster. No, ¿qué pasó? Bueno, Blockbuster era una de las cadenas más importantes más en la venta o alquiler de películas. Tenía un montón de tiendas por todo el mundo. Recuerdo que acá en Perú había una en Chorrillos, donde ahora es Plaza Lima Sur. Antes ahí había una granja, había un McDonald's y había un Blockbuster, si no me equivoco. Ya, entonces, más o menos casi ya 20 años atrás, esta empresa dominaba, que era el alquiler de películas. Y había un montón de tiendas que también alquilaban películas. Pero ¿qué pasó? La empresa no pudo adaptarse a los cambios. No entendió que la forma de consumir contenido iba a migrar al Internet. No pudo adaptarse a eso. ¿Y a qué me refiero? A su competencia directa, que era Netflix. Cosa que Netflix tuvo más visión y pudo adaptarse, pero Blockbuster no lo pudo hacer. Siguió con su mentalidad que todo el tiempo íbamos a rentar películas, íbamos a ir a una tienda, alquilar películas y devolverlas. Entonces no pudo adaptarse y quebró. En la actualidad de todas las tiendas que tenía, solo hay una, que es la famosa que queda en Estados Unidos. ¿Dónde queda? Ahorita no recuerdo en qué parte exactamente de Estados Unidos, pero solamente hay una tienda en todo el mundo. Y ni siquiera es para alquilar, sino es como un Airbnb. Ya no es para alquilar, solo es como una tienda, como un museo prácticamente. Y esa es la historia de Blockbuster. Hubiera sido muy distinto que Blockbuster se hubiera adaptado. ¿Le hubiera costado tiempo? Sí. Dinero también. Pero seguiría siendo la empresa rey. Imagina que más tarde que termine la clase, enciendas tu televisor y en vez de que diga Netflix, diga Blockbuster y veas películas. ¿Cómo sería, no? Hubiera sido la forma también de consumir contenido. Probablemente Netflix ni existiría. Pero bueno, ya queda en alguna realidad alterna probablemente. Y está la triste historia de Blockbuster. Da pena porque era una buena tienda. Yo recuerdo haber ido. Pero no pudieron adaptarse. Y esto ya es un nivel, claro, le faltó visión. Es un tema más de emprendimiento. Le faltó visión porque para todo emprendedor, o en el tema de emprendimiento, uno tiene que adaptarse a los cambios. Uno tiene que ser más, tener, como mencionaste, más visión. Saber de que no todo el tiempo va a ser así. Y Netflix lo sabía, ya que Netflix, al comienzo, ¿saben qué es lo que hacía Netflix? Enviaba películas por correspondencia. O sea, tenía las películas, las patentes y los CDs, que en esa época estaban de moda, enviaba películas. Así era el alquiler de Netflix. Eso es más o menos antes del año 2000. Entre 1993 creo hasta el año 2000. Pero ya para esa época Netflix sabía que la forma de alquilar películas no iba a ser así. Ellos ya se estaban proyectando a que el Internet iba a ser el nuevo medio de consumir contenido. Y ya estaban invirtiendo en una plataforma online, que es lo que ustedes conocen como servicio de streaming. Y pudo adaptarse al nuevo cambio. Y en la actualidad ya Netflix está en ese ámbito. Pero o sea, ellos siempre han tenido visión. Cosa que Blockbuster desde un primer punto se negó. Se negó a cambiar al CD, cosa que ya había. Siguió alquilando esos cassettes. No cambió. Y ya cuando hubo el tema del internet, tampoco quiso migrar. Ya ahí ya prácticamente ya se había puesto la soga al cuello.
y siendo una empresa enorme, muy grande, ya que tenía tiendas a lo largo de todo el mundo. Ya, algo similar le pareció a IBM, algo muy muy similar. A ver, una IBM. Ya, ¿qué le pasó a IBM? IBM se le conocía como el gigante azul. Era la mayor empresa en el ámbito de tecnología de computadoras, pero tampoco pudo adaptarse a los cambios. La historia es similar, la enseñanza es la misma, hay que adaptarse a los cambios. ¿Y quiénes eran los bebés que ya se volvieron en... ¿Qué tal, Roberto? ¿Quiénes estaban todavía en pañales y luego se volvieron los papi mi chulo mi rey? Apple. ¿A la mano de quién? Del grande, el inigualable. ¿Saben cómo se llama? Exacto, Steve Jobs. Surgió la empresa de Apple de la mano de una de las personas más... bueno, se puede decir muchas cosas de Steve Jobs, pero bueno, era lo que sí no se puede negar es que era una persona con una visión enorme de emprendimiento. Tuvo mucha visión en cómo iban a ser las nuevas tecnologías. Aparte de que él tenía una, ¿cómo se dice? Tenía una filosofía en la cual era hacer la vida más simple. Y bajo su filosofía logró un montón de cosas. Si no fuera por él, probablemente el aparatito que tú tienes ahorita en tu escritorio, o probablemente el que me estés viendo o me estés escuchando, no tenga botones. Sería muy similar, sería muy similar a, por ejemplo, los BlackBerry de la actualidad. A ver, y te muestro uno. Algo similar a esto. Si no fuera por Steve Jobs, probablemente los celulares de la actualidad serían así. Si bien con pantallas más delgadas, más pequeños, más todo, pero seguiríamos teniendo los botones. ¿Y quién cambió esa forma de, de poder tener un celular? Steve Jobs. Steve Jobs se le ocurrió el tema de la pantalla táctil y ahí revolucionó todos los celulares, empezando por el iPhone 1. Pero nuevamente, ¿a quién se le ocurrió? A Steve Jobs. Si no fuera por él, probablemente todos los celulares seguirían con esta mecánica. Pantallas delgadas, mayor calidad, más todo, pero siguiendo conservando los botones. ¿A quién se le ocurrió quitarle? Ya mencioné, al famoso Steve Jobs. Y bueno, él es una de las personas más tópicas, la que uno puede conversar en base a emprendimiento. ¿Quién más se metió al mercado? El famoso Bill Gates o Bill Gates. También su empresa estaba en pañales cuando IBM dominaba. ¿Y cuál es esa empresa? La famosa Microsoft. Microsoft, una de las empresas más grandes en la actualidad. Pero Steve Jobs y Bill Gates tenían diferentes objetivos, diferentes metas. En la actualidad, bueno, se dice que eran amigos, pero en su época de auge eran rivales. Y ambos tomaron rumbos distintos, ya que Bill Gates se metió al ámbito de software, que ya vamos a hablar más adelante, y Steve Jobs se metió más al mundo del hardware, más o menos, 50-50. O sea, me refiero en sus famosas computadoras que él creó, como por ejemplo la Macintosh, la versión 2, que es la que cambió la forma de consumir PCs. Pero en cambio, Bill Gates con Microsoft, él no se encargó de elaborar computadoras, lo que él vendía era software. ¿Y qué son software? Los programas. Ellos se encargaron de vender programas. Y así se volvió una de las personas más adineradas del mundo y a la vez su empresa también, una de las más cotizadas en el mercado. Se miren cómo fue cambiando la historia. Pero volviendo acá al punto de IBM, entonces IBM dominaba, se inventó la primera computadora. Luego aparecieron nuevas tecnologías. En el año 84 Sony y Philips lanzan el CD-ROM, ya que son los pioneros en el tema del CD en esa época. Luego apareció Windows 1, la primera versión de Windows. Ahí más o menos le voy a colocar una imagen referencial. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan alguna vez ingresado en la PC o ver algo similar? O ver algo... A ver.
Ya esto de aquí ya esto de repente no, ya. Pero esto de aquí sí. ¿Recuerdan haber ingresado alguna vez a la PC y haber visto esta pantalla? Sin miedo, díganlo. ¿Sí o no? ¿Qué dicen por ahí? ¿Sí? ¿No? Creo que no nacía, me. Depende, ¿cuántos años tienes? Ahí también Roberto ya se puso nostálgico. Esos años. Hasta los que recuerdan esto recordarán un sonido muy característico que hacía cuando prendías la computadora y aparecía esta pantalla de Windows 95. Hacía un sonido que la verdad no lo he vuelto a escuchar, pero si lo escuchara lo reconocería. Si escuchara el sonido que hacía la computadora cuando aparecía esta pantalla, lo reconocería. De repente en internet, de repente en internet esté. Bueno, habría que buscarlo. Pero hacía un sonido muy característico cuando aparecía esta pantallita de carga. Y ya luego obviamente aparecía el escritorio. Pero ese sonido del Windows 95 y el 98 sí lo recuerdo. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque para el año 95 yo tenía 2 años y para el año 98 ya tenía 5. Y Windows 95 y Windows 98 no tenían muchos cambios. A ver, ahí está. Ahí está Windows 98. Eran prácticamente lo mismo. No había un cambio muy grande que decir entre una versión y otra. Y aquí fue mis inicios en la computadora, en esa época, del año, entre esas épocas. Y la internet o las PC eran de esta manera. ¿Cuál fue el cambio grande cuando apareció el XP? Ya este de repente sí lo conozcan. Ya este de acá de repente ya. Este de acá sí, no me mientan. Este sí lo conocen. Este sí lo han visto, ¿verdad? Claro, el XP. ¿Sí lo conocen? Ese sí, no, ya, ese sí, ya no creo. Este es ya del año 2000. Si lo conoces, si lo conoces, probablemente eh, tengas menos de 20 años. Más o menos si tus primeros pasos por la PC era de esta época, claro, comenzamos ya a crear perfiles. Si era de esta época, probablemente tengas 20, 21, 19 años. Probablemente te acuerdas de esta época. Pero volviendo al cambio, mira, fue un cambio enorme. Pasar de estas pantallas o de esta forma de ver la PC a ver esto de aquí. Obviamente los gráficos, los colores atraían mucho más. Tanto es así que en la actualidad he visto cabinas de internet que hasta ahora tienen XP. Hasta ahora siguen conservando. Y Windows XP ha sido de los sistemas operativos que más ha quedado en la vida de las personas, ya que estuvo mucho tiempo en las PCs. ¿Y qué me refiero a mucho tiempo? Más de 5 años, 5 7 años que ha estado acompañándonos. ¿Cuál fue el siguiente cambio? Fue el mayor tropiezo que ha tenido el sistema operativo. Pero ya vamos a hablar luego de esto, a ver si vamos con la línea del tiempo. Apareció Windows 1, que fue la primera versión. La que le mostré ya era otra versión, más moderna. Ya para el año 94 apareció el primer navegador que se llamaba Netscape. Ahí les voy a mostrar. Este era el primer navegador de la historia, en el cual hace lo mismo que Google. Pero en esa época este era el que se utilizaba. Probablemente no lo conozcas porque es de las primeras versiones de la computadora o del internet. El que probablemente conozcas es el que creó la propia empresa, que era el Explorer, su versión más antigua. Este sí probablemente sí lo hayas visto y que en la actualidad lo sigas viendo. Pero sus primeras versiones del Explorer eh, hacía lo mismo que hacía el Netscape, que en la actualidad ya prácticamente desapareció ya que fue comprada por otra empresa y ya tuvieron otras tecnologías. También fue cambiando ese punto. ¿Qué más? En el año 97 aparece el superordenador de la IBM, en el cual fue todo un boom, ya que en esa época
o tiempo después estuvo de moda mucho el ajedrez. Y el ajedrez siempre va a estar de moda. Hace poco con el tema de la serie Gambito de Dama. Siempre el internet va a estar ahí en la cultura de nuestra humanidad. Luego aparecieron las Apple, Windows 98, aumentó la velocidad de transferencia. En el año 88, bueno, esto ya lo hablé. A ver, algo más que sea interesante. En el año 91, la World Wide Web, o sea, el internet. Ese tema del internet es muy complejo, o muy grande, mejor dicho, de cómo se concibió el internet. Pero en general te puedo decir que el internet que nosotros utilizamos, mm, a ver, es la interconectividad de todos los servidores o todas las PCs que hay en el mundo. Eso es lo que nosotros formamos como la telaraña o el internet que se conoce hoy día. Otro tema acá puede ser, por ejemplo, el tema de la Deep Web. ¿Han escuchado eso de la Deep Web? ¿Quieren conversar de eso? De la Deep Web. ¿Han escuchado? ¿O web profunda? ¿Quieren que les hable de eso? De la Deep Web. ¿Sí? Ya, entonces quédense para después del primer corte. Luego del corte volvemos. Primera pausa. 5 minutos de recreo. Hasta las 8:10. Y volvemos con el tema de la Deep Web. Se va a poner un poco oscuro esto. Bueno, primera pausa. Sí, exacto. A ver, ya regresamos. A ver, veamos la Deep Web. Vamos a poner música de fondo del exorcista. A ver, la famosa Deep Web. Para poder hablar de la Deep Web, voy a poner de fondo la imagen de un iceberg. Ahí está. Y habría que empezar hablando por dos cositas o dos términos que uno usualmente utiliza cuando referimos al internet, lo que es navegar o surfear, ¿sí? Son términos que son muy comunes, navegar, surfear por la web, pero nadie habla sobre lo que es bucear de la web, que se refiere a la parte más honda del internet. ¿Por qué hace referencia a un iceberg? Porque lo que nosotros percibimos del internet es solamente, bueno, esto es relativo. Pongamos que es un 4% de todo lo que abunda. Y lo que no se ve a simple vista es casi el 96%. Como menciono, esto es algo relativo. No necesariamente es así. Pero sí es enorme la diferencia que hay. Lo que uno encuentra en internet y lo que uno no encuentra. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Que todas las páginas que uno encuentra en internet tienen, tienen esta estructura. El HTTP www. ¿Saben? El HTTP www. Y ahí recién colocas la dirección de alguna página de internet. Y ahora, ¿qué páginas habitan en la D-Web? Las que no tienen ese protocolo. Y si no tienen ese protocolo, son páginas que no se pueden rastrear, que no están verificadas, en las cuales uno puede hacer distinto tipo de actividades que no puedan ser fácilmente encontradas. Es por eso que la D-Web usualmente la relaciona a un tema maligno, a un tema de, por ejemplo, trata de personas, venta de drogas, foros de todo tipo, ya sea de lo más oscuro que te puedas imaginar, en la D-Web lo vas a encontrar. Entonces, ¿cómo ingresar a la D-Web? Bueno, hay distintas páginas, como lo que es el tema de Tor, en el cual puedes ingresar. ¿Dónde está el problema? El problema es que si mientras navegas por esos lugares o por esas páginas de internet, hay alguien que quiera hacerte daño, ya sea a tu computadora o robarte información, lo podría hacer. Porque para ingresar ahí, como ya dije, hay que cumplir ciertos protocolos. Es como por ejemplo en la actualidad cuando sales a la calle, que serían los protocolos. Tu mascarilla, tu, ¿cómo se llama? Tu casco de protección, tu gel a la mano, tu alcohol. Sí, sería un protocolo de seguridad. Y algo similar al navegar por estos lugares. Ahora, no solamente se encuentra contenido dañino,
o contenido en el cual sea malo, sino también puedes encontrar cosas que usualmente no encontrarías en internet. Como por ejemplo, a ver, se me ocurre, por ejemplo, información de cómo crear una bomba. Eso en internet no lo vas a encontrar. No vas a encontrar ahí cómo crear una bomba, cómo crear una granada, cómo hacer ese tipo de elementos. Pero en la web se lo podrías encontrar. Ahora, no quiere decir que saber cómo hacer una granada sea malo, sino que el hecho de utilizarlo puede ser de repente para fines buenos como para fines malos. Es por eso que es complicado encontrar esa información. Y en la web nuevamente la podrías encontrar. Ahora, no te estás perdiendo de nada. ¿Sí? No te estás perdiendo de nada al no ingresar a la web. Como ya dije, usualmente lo utilizan para otro tipo de fines, ya sea foros en los cuales puedas conversar con personas que compran personas, compran órganos, venden droga, una serie de cosas. ¿Y por qué abundan ahí? Porque, por ejemplo, los servicios de inteligencia, ya sea de Estados Unidos o de otros lugares, no los pueden rastrear. ¿Y por qué no los pueden rastrear? Porque no están suscritos en este protocolo, que es el HTTP www. Por tal motivo se hace más complicado poder encontrar su ubicación. Entonces, esa es la historia de la D-Web. Hay otra que se le llama la Marianas Web, pero tampoco no es que tenga mucha diferencia con la Deep Web, sino que se le llama Marianas Web porque, al igual que en la actualidad, el punto más bajo del planeta es la fosa de las Marianas y por eso le pusieron ese nombre, Marianas Web. A ver, creo que aquí hay una imagen. Ya, más o menos sería esta parte de la Marianas Web, el lugar en el cual está ese tipo de información. Y que también alberga la D-Web, también alberga información basura. Y por información basura me refiero, supongamos que esta parte es el planeta Tierra y esto de acá el resto del universo. Cosas que están por ahí, como si estuvieran ahí flotando en el Internet, lo que conocemos como Internet. Entonces ahí es lo que nosotros podríamos buscar o encontrar. Hay varios videos que pueden encontrar en internet sobre la D-Web, sobre Mariana Web también. Yo he ingresado, no he tenido la curiosidad de ingresar. Tengo amigos que sí, pero me dicen que no es como que te estés perdiendo algo de la vida. ¿Qué luego apareció? En el año 93 aparecieron los primeros programas para navegar, como ya mencioné. Y ahora vamos a pasar al tema de las computadoras, al tema de las PCs. Por ejemplo, si yo le preguntara, a ver, por ejemplo, a ver, se me ocurre preguntarle a Roberto. Roberto, ¿tú sabes qué procesador tiene tu computadora o tu PC? ¿O qué es un procesador? Habría que empezar por ahí, ¿verdad? ¿Qué es el procesador? El procesador es el cerebro que tiene la computadora. Ahora, ¿qué es el cerebro que tiene la computadora? Como ya mencioné, es el procesador. ¿Y por qué es importante saber el procesador? Porque antiguamente, y hasta la actualidad también, es una buena unidad para saber quién tiene una mejor computadora. Dependiendo de qué procesador tengas, podrías decir que tu computadora es mejor que otra. Pero en la actualidad ya no. ¿Sabían eso? En la actualidad ya solo decir yo tengo este procesador, ¿tú qué procesador tienes? Y poder comparar ya no es suficiente ya. Esa información se queda corta. ¿Saben cuál es ahora la pieza más importante de la computadora? Le regalo 2 puntos al que me diga. ¿Cuál es la pieza, la actualidad más importante de la PC? O la que podríamos decir que haga una gran diferencia. Sin el procesador, obviamente. ¿Cuál es la otra pieza? ¿La memoria? No, la tarjeta gráfica. Correcto. A ver. ¿Por qué la tarjeta gráfica? Se preguntarán. A ver. ¿Por qué la tarjeta gráfica? Porque la tarjeta gráfica, gráficos, video, 3D, va a hacer de que tu computadora
ya no el procesador pueda ejecutar todo lo que concierne, ya parezco a Cuña, todo lo que concierne, hace de que todos los procesos que hace tu PC sean mucho más veloces. Y en la actualidad todo es puro gráfico, los videojuegos, las tareas, los programas, lo que tú utilices, ya sea Photoshop, CorelDRAW, 3D Max y una serie de cosas. ¿Qué es lo que va a hacer de que te funcione mejor o peor? En general va a ser la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es la que va a hacer la mayor parte de diferencia, ya no el procesador. ¿Por qué? Porque en la actualidad la mayoría de procesadores que hay para este punto son bastante buenos, ya que tienen de 4 núcleos para arriba. Entonces por ahí no va la cosa, sino en la tarjeta gráfica, que es en la actualidad, si me preguntan, ¿dónde debes invertir mayor dinero al comprar una PC? En lo que es la tarjeta gráfica, que es lo que va a hacer la diferencia entre una PC y otra. Antiguamente era el procesador. ¿Por qué? Porque el procesador hacía ambas tareas, tanto el procesamiento de la PC como los gráficos. Pero en la actualidad esa tarea ha sido relegada a una tarjeta gráfica. Entonces ya no basta con saber qué procesador tiene, sino con qué tarjeta gráfica tienes para saber si tu computadora es mejor o peor que otra. Pero volviendo al tema acá del procesador, a ver, un punto de partida puede ser el Intel Pentium 4. De repente lo conozcas, lo hayas tenido. Si has tenido PCs cuando todavía estaba el Windows XP, probablemente hayas tenido este procesador. El procesador Pentium 4, Intel Inside. Un procesador muy antiguo, pero a la vez una leyenda. Uno de los mejores procesadores que se han inventado en su época. Luego ya vieron obviamente nuevas versiones. Ahora, ¿qué es lo que de repente te va a servir a ti de esto que te puedo hablar? No te voy a hablar de todos los procesadores, pero sí de algo en específico, que son los procesadores de la i3, como un adelanto, porque eso todavía lo voy a tocar en otro punto. i3 y 5 y 7. Esto de aquí sí es de tu época. i3 y 5 y 7. ¿Y por qué te voy a hablar de esto? Porque tanto el i3, el i5 y el i7 tienen versiones, tienen generaciones. Cada año hay nuevas generaciones. ¿Y por qué te explico esto? Porque entre cada versión de cada año se ha ido mejorando, han sido siendo más veloces. Y esto es algo que a la hora que a veces compran PCs de segunda o laptops no las tienen en cuenta. Por ejemplo, varias veces me han preguntado a mí sobre, sobre una laptop que querían comprar y me dicen que tiene Core i7, lo cual Core i7 ya es sinónimo de que es buena PC. Pero no solamente queda ahí, sino habría que saber qué versión es, porque de repente es Core i7, supongamos, la primera generación, y supongamos que competir contra un Core i3 de última generación, o sea, de las más actuales, obviamente hay una enorme brecha. Ya no depende tanto de que sea i3 y 5 y 7, sino ya depende de qué generación es. Entonces, en conclusión, es importante saber qué generación es, ya no solamente si es i3 y 5 y 7. ¿Y qué es i3 y 5 y 7? Es como por ejemplo si lo ponemos en otras palabras, gama baja, gama media y gama alta. Baratito, regular y caro. Más o menos si quieres verlo así. Gama baja, gama media y gama alta. Entonces, tienes que saber también la generación. ¿Cuáles son las que hay en la actualidad de la generación 8 para arriba? Actualmente lo nuevecito, lo ultimito, lo más en la actualidad es la generación 10. Ya estamos en la 10ª generación. Y ya estamos a pasos de la... Acá está, esto de acá. Este es lo ultimito ahorita de este año. Como diría, la última chupada del mango. La generación 10, que son los nuevos procesadores que tiene la empresa Intel. Y tanto el i3 de 10ª generación es un muy buen procesador para armar una PC, ya que a lo largo de todas las versiones el i3 no era bueno, quedaba corto para todas las tareas, pero a partir de la 8ª generación para arriba se volvió un muy buen procesador de gama de entrada, también le llaman,
para no llamarlo de gama baja, sino gama de entrada. Entonces, el i3 de décima generación es muy buen procesador para armar una PC. Podrías comprar este procesador y una muy buena tarjeta gráfica. Y así tendrías una PC. No invertir tanto en i3, en i5 o i7. Si yo armara una PC, compraría un i3. Si estuviera más o menos con el dinero ajustado, compraría un i3 de décima generación. ¿Dónde estás? Compré un i3 de décima generación y una tarjeta, y el resto de dinero lo invertiría en la tarjeta gráfica. No necesitamos tanto un i5 y 7. ¿Dónde te serviría más? Si de repente quieres armar un servidor, de repente quieres hacer cosas más pesadas o multitareas, ahí sí te serviría. Pero si son para cosas sencillas, no le sacarías mucho provecho. Al menos al i7. i5 tal vez, pero ya i7 ya es mucho procesador para las cosas que uno hace en el día a día, muy común. Ahora, esta no es la única empresa. Hay otra empresa que es AMD, por eso ya hablaré en otro momento. Solo que quería explicar esto del i3, i5, i7 y sus generaciones. Cosa que sí deben de saber si de repente pensabas comprar una computadora, armar una computadora, y esta parte de la generación no te la dicen. Te dicen ya, te vendo un i7, ya bacán, pero no qué generación. Entonces es importante saber qué generación es. Ahora, ¿cómo sé qué procesador tengo? A ver, si están ahorita en PC, pueden escribir en su barrita, ejecutar, en su barra de búsqueda, ejecutar. Le va a aparecer esta pestañita y ahí van a escribir DXDiag. DXDiag. De diagnóstico. DXDiag. Le van a dar clic en aceptar y le va a aparecer esta pestañita. A ver que termine de cargar. Hasta que demora. Ahí está. Ya está. Ya esta pestañita que están viendo es muy importante, ya que te va a dar mucha información sobre la computadora que tienes. ¿Y cuál es la que me interesa ahorita? A ver. Esta información de acá que quiero que ustedes me digan también, al menos los que puedan. El procesador. Por ejemplo, en mi caso dice AMD Ryzen 5 1600, 6 núcleos de proceso y 12 CPU. Ya luego les explico qué quiere decir todo. Pero quiero que ustedes me digan, como por ejemplo, los que estén en PC ahorita, qué procesador tienen. O que ya sepan verlo. De repente, André, ¿estás en PC? Los que estén en PC, de repente André, Renato, que coloquen DXDiag y me digan qué procesador tienen. Para hablar sobre procesadores. DXDiag. ¿Estás en PC, Roberto? ¿O Marisol? ¿Lucero? Los que están en PC ahorita, que escriban ahí en ejecutar. Acá en la barrita inferior. Para que sepan también, es buena información que deben de saber. Igual, Lucero, el laptop también. Escribes aquí en esta barrita de buscador. DX, ejecutar. Ejecutar. Va a decir ejecutar aplicación. Y ahí escribes DXDiag. A ver cómo lo... Ya, ¿qué te pareció en el procesador, Roberto? En el apartado de procesador. ¿Qué es lo que dice? En el procesador Ujú, sale Intel i3, ujú. Mini 5G1 CPU, 1.20 GHz, 4 CPUs y 1.2 GHz. Sí, a ver, un momentito. Luego del i3, ¿qué números aparecieron? Luego de i3. i3-1005G1. Es G- Core i3 generación 10 tengo. Claro, eso era justo lo que iba a decir. Es nuevo, ¿verdad? Tu laptop. Sí, profe. Ahí está, ya ves, ¿Te miren. acuerdas que le dije que me estaba fallando la compu? Ya. Ya lo dejé, después lo arreglé, pero me compré la laptop para seguir con su clase de profe. Ah, mira, tienes un i10, mira, ya ves justo lo que estoy mencionando ahorita. Tiene una i3 de décima generación. ¿Cómo sé que es de décima generación? El numerito que venga después del i3 o i5, i7, los primeros números que vengan es el que te va a decir qué generación es. A ver, otro ejemplo, a ver, de alguien más, a ver, que me pueda decir, por favor. Lucero, ¿encontraste?
ver, dime. una Core i3 Ya. 10110U. 10, 11, 10, 11, 0. Más o menos algo así. También es una laptop nueva, ¿verdad? Sí, la compré en diciembre. Ya ven, mire. Justo lo que estamos mencionando. ¿Cómo saber que es nuevo? Por la generación. Ahí ya uno ya saca, ya como técnico, ya como persona que ustedes ahora también ya conocen. ¿Cómo sacas qué año es? Por la generación. Por ejemplo, si fuera de octava generación, probablemente es una laptop que compraste en el año 2018-2019. Y si es de generaciones anteriores, probablemente sea también de años anteriores. Cada año hay una nueva generación. Cada año en procesadores hay una nueva versión. Y en el año pasado, en el 2020, la generación 10 es la que comenzó a abundar. Y por lo tanto las laptops, que fueron lo más rápido que comenzaron a vender, es bajo esa generación. Entonces, yo sé tu generación y probablemente yo ya sepa cuándo compraste. Por ahí su compañero Renato me dice que tiene una AMD. Ya esa es otra tecnología. Ahí lo voy a copiar ahorita acá. Dice AMD 10 7860 Radeon R7 12 procesos 4C y 8G. Acá está. Ya, bueno, el de Renato solo voy a decir que es AMD, ya que ahí es otra nomenclatura que es probablemente un poco más complicada de explicar, ya que tiene más variantes, tiene más raíces. En cambio, en el i3 y 5 y 7 siempre ha sido así: i3 y 5 y 7, i3 y 5 y 7. Pero en cambio de AMD no. En AMD ha habido otros cambios. Uno de ellos es lo de el A10. Hay una gama de procesadores que son A6, A8 y A10. Y luego ya vinieron los Ryzen. Ya, pero eso de ahí no, por ahorita de repente se van a confundir. No voy a mencionar de eso, sino solamente de i3 y 5 y 7. Otro ejemplo, alguien más está en PC, de repente Marisol o André o Stephanie, que están en PC y también podemos saber qué procesador tienen. Como ya mencioné, es bueno que sepas eso. ¿Qué otra cosa también es bueno que sepas? A ver. No es necesario que sepas todo el nombre completo, solamente qué procesador y qué generación, nada más. El resto no es necesario, que si 1042G, GPU, eso no. Solamente que sepas si es Intel o SMD, qué procesador y qué generación, nada más. ¿Qué otra cosa es importante que sepas acá? La memoria también. No tanto el nivel de la gráfica, pero sí también es importante que sepas. En mi caso yo tengo 16 de RAM. Bueno, dice 16 384, pero en concreto son 16 gigas de RAM. Y la pregunta sería, ¿para qué me sirve tener más o menos RAM? Para que todos los procesos que yo haga en mi computadora sean mucho más. Me lo dice ahí está. Ella tiene su compañera, tiene una i3 i7 3770. A ver, ahí lo voy a colocar. Tiene un i7 que para su época era muy bueno. Miren, i7 3770. Entonces ya saben que el siguiente número, ¿qué quiere decir el 3? De tercera generación. El resto no es relevante. Solamente que es i7 de tercera generación. Entonces miren, es un muy buen procesador. Ya está un poquito ya desfasado, pero igual sigue siendo un i7. Lo cual no le quita nada de malo. Esos i7, yo recuerdo cuando era estudiante quería tener un i7, cosa que no pude tener, no le alcanzaba a mi mamá para comprar un i7, ya que había una gran diferencia. Por ejemplo, mi primera laptop que yo compré era un Intel i5 de segunda generación, era el 2200U. Ese era mi primer procesador, mi primera PC mi primera laptop que yo tuve. Y era un i5 de segunda generación, mira, más antiguito que el de su compañera, 2200. Y cuando compré esta PC en el año 2011, ya que fue el año que yo ingresé a la universidad y ese año me compraron una laptop. i5 2200, mira, del año 2011. Probablemente el de su compañera sea una laptop del año 2013, por ahí, 2012, 2013. Entonces, en conclusión, cada año hay nuevos procesadores. Y esto de las computadoras está siempre en constante cambio. Por ejemplo, el próximo año lo que tú de repente ahorita tienes como nuevo,
Para el próximo año ya se va desfasando poco a poco. Y es algo normal. Solamente el gusto de que sea algo moderno te dura poco, y que para el siguiente año probablemente ya haya algo mejor. No probable, de hecho que va a haber ya algo mejor. Y por último, su compañera Stephanie nos dice que tiene una GPU. A ver, ahí lo voy a colocar. Ya, en el caso de su compañera dice Intel Pentium CPU G2030. Ya, en el caso de su compañera es un procesador también de gama de entrada. Es un procesador que es muy común en las laptops, si no me equivoco. Es laptop, ¿verdad? Miren, sin que me diga el de Stephanie, yo ya sé que es laptop. Ese procesador creo que no hay en PC. Y es una gama de entrada. Y es buena PC, buen procesador. ¿Cuáles son malos? Ah, es PC. ¿Cuáles son malos los Atom? Los Atom. Voy a mostrarle uno de Atom. Las laptops baratas que venden tienen procesadores Atom. Atom. Así literal. Intel Atom dice. Intel Inside Atom. ¿Y por qué son malos? Porque son procesadores muy lentos. Que la verdad vas a terminar agobiado, estresado por cómo es la experiencia. Porque se vuelven muy lentos. Su envejecimiento es muy acelerado. Envejece muy rápido. Ya es como el celular. De repente se dando cuenta. Cuando lo compraste estaba todo fluido, todo chévere, bacán. Pasó un año y ya todo comenzó a volverse más lento, las aplicaciones demoraban en cargar, cambiabas de aplicación a otra y de la misma manera y te terminas agobiando, estresando por el rendimiento que tiene. ¿Y por qué sucede esto? No es, no es exactamente porque tienes un montón de aplicaciones, sino porque el procesador que tiene el celular se va desgastando, se desgasta. No va a tener el mismo rendimiento toda la vida. Y es por eso que se va volviendo más, llamémoslo obsoleto. Y es algo normal, ya que los celulares tienen un tiempo de vida de aproximadamente 2 y 3 años. Ya luego de ese lapso de tiempo se va a ir desgastando más. No solamente la batería, sino también el procesador. Y eso es algo que le ocurre a este procesador Atom. También se desgasta muy rápido. Al comienzo de repente está todo bien. Pasa a los 2 años, 3 y ya se va volviendo cada vez más lento. En cambio, esos procesadores i3, i5, i7 o los AMD envejecen bien. Pasan 5 o 10 años y te va a seguir funcionando relativamente como si fuera un procesador nuevo. Pero los Atom no les sucede. Por eso que son procesadores muy baratos. Preguntas que tengan, antes de pasar a otro tema, quiero que pregunten de los procesadores. Pregunten por favor, alguna pregunta Roberto, de repente. Sí, pueden preguntar ahorita. Se levanta la rueda de prensa. Pregunten esto de los procesadores. Mm, Bueno, las laptops en general, como dije una vez, no recomiendo mucho porque ya su gracia que era portátil, ahora en nuestro contexto que vivimos en la actualidad, que es estar prácticamente en casa, ya pierde ese encanto de la portabilidad. Y recomiendo más una PC, más que una laptop, por el motivo de que uno ya no puede salir a cualquier lugar como antiguamente y estar llevando la laptop. Entonces, bajo ese contexto, una PC sería mucho mejor. A la vez que las PC, o las laptops mejor dicho, ya no les hacen como antes. Ahí les muestro. Antiguamente, más o menos 5 años atrás, las laptops tenían esta tecnología, en las cuales tú podías retirar la batería. Le dabas la vuelta a la laptop y le retirabas la batería. Le retirabas la batería, lo conectabas a energía continua y podías utilizarla a largas horas. En la actualidad las laptops ya no son así. A ver. En la actualidad las laptops que ahora venden son laptops, en su mayoría laptops gamer, que en la parte de atrás la batería ya no es removible. Así como los celulares,
la batería ya no la puedes remover como los antiguos, en los cuales le dabas la vuelta, le retirabas la tapa, quitabas la batería, le volvías a colocar y lo prendías. Ya eso ya no puedes hacer, al menos no con los celulares modernos. Y lo mismo con las laptops. Retirarle la batería ya no puedes hacer como era antiguamente, miren. Antes le dabas la vueltita y le retirabas y lo conectabas a internet. Y en la actualidad ya no. ¿Dónde está la diferencia? Que al ya no poder retirarle la batería, obviamente que la laptop la vas a tener que usar, se va a agotar la batería y volverla a cargar. ¿Y qué quiere decir con esto? Que se va a desgastar el tiempo de vida más rápido. Antiguamente no, porque antiguamente tú lo retirabas, guardabas tu batería y podías usarla normal como una PC. Pero ahora ya no, ahora ya va a desgastar esa batería mucho más rápido. Dice, profe, ¿cuánto aproximadamente duró la laptop? Ah, su tiempo de vida. Tiempo de vida de las laptops en la actualidad varía dependiendo del uso que le des. Por ejemplo, si la usas para diseño gráfico, 3D Max, Photoshop, Premiere, Illustrator, probablemente ya notes que la batería te vaya a durar menos al año o al año y medio aproximadamente. Ya vas a sentir la diferencia. De repente al comienzo te duraba 8 horas y ya vas a sentir que cada vez va a durar menos y menos. Y lo vas a sentir rápido porque esos procesos son programas pesados y al ser pesados consume más recursos. Al consumir más recursos la laptop va a durar menos. Entonces ahí hay que se va a desgastar mucho más. Uso estudiantil. Bueno, ahí sí te va a durar regular. Al menos diría unos 3 años para más. Dependiendo del uso. Pero eso de estudiantil también es relativo. Porque si es un jovencito, probablemente lo use también para jugar. Por ende también, y los juegos también va a deteriorar por los gráficos que consumen. Los gráficos consumen energía. Es como el celular. Probablemente te hayas dado cuenta que si reduces el brillo, va a consumir menos energía. Y al consumir menos energía se va a desgastar más rápido la batería. Por ende va a durar más. Y algo similar en la laptop. En la laptop también. Los juegos van a consumir bastante energía de la laptop y se va a desgastar con mayor velocidad. Y a la larga eso va a acarrear de que la batería se desgaste más rápido. Pero es algo normal. ¿Por qué es algo normal? Porque hay algo que se conoce como obsolencia programada. Es todo un tema también. La obsolencia programada. ¿Y qué es la obsolencia programada? Es que todo lo que consumimos en la actualidad de tecnología ha sido diseñado, ha sido programado para desgastarse, para cambiarlo durante un periodo de tiempo. Nada de lo que es tecnología en la actualidad ha sido creado para que dure mucho tiempo, cosa que antiguamente sí habían cosas que duraban y te duraban bien, pero en la actualidad cada vez todo dura menos. Y así es como ya han sido creados. Por ejemplo, tanto si fue escandaloso el tema de Apple, que los celulares de los iPhone sacaron una versión para los celulares antiguos para que duraran menos, se dañaran. Tú actualizabas, así como tienes tu celular en la actualidad y te llega una actualización, actualizabas y en vez de que funcione mejor, funcionaba peor. Y eso es lo que había hecho iPhone. ¿Y por qué lo hizo? Para que tu celular que era antiguo lo deseches, lo botes y te compres uno nuevo. Ya, pero en ese caso de iPhone sí fue bien, como dirían, bien, ¿cómo sería la palabra? Pero bien, como diría, bien atorrantes para hacer eso, para dañar de esa manera el celular y cambies otro. Apple, Android no ha hecho eso, al menos no tanto así como iPhone, pero iPhone sí fue bien con los celulares antiguos. Actualizabas y ya funcionaba peor. En vez de que funcione mejor, funcionaba peor. Por ende, botabas tu celular y comprabas uno nuevo. Pero es algo que en la actualidad ya es una práctica ya. Todo lo que es tecnología. Cada vez los hacen, como digo, para que duren menos. Así que no te encariñes tampoco con los aparatos. Pero en el tema del celular, es más probable, de repente sonará feo, pero es más probable que se te pierda, que te lo roben, que le pase algo, a que lo descartes porque ya su tiempo de vida culminó. Ya que los celulares, como yo dije, te puede durar 3 años, 4, pero es más probable que en ese lapso de tiempo o se te haya perdido, robado, regalado X cosa. Así que de repente no lo notes, no notes ese desgaste, pero en la laptop sí,
Porque los laptops sí no es muy frecuente que te roben o lo regales o le pase algo. Entonces ahí sí vas a notar el desgaste. Pero en el celular no. Y aparte que también hay parte del público que le gusta tener lo ultimito. Y ya al año ya está cambiando. Pero no lo cambia porque esté mal, sino lo cambia porque quiere tenerlo lo más moderno. Bueno, ¿alguna pregunta de este punto de la laptop? Y ya preguntó Lucero. Como ya dije, tiene un tiempo de duración de aproximadamente 3 años. Estas baterías, mm, si tienes una de estas laptops y se te ha malogrado, lo puedes encontrar en Lima. En Lima venden estas baterías. ¿Cuánto está? Aproximadamente 120 soles. Y si fuera el cargador, de la misma manera. También está entre más o menos ese rango de precio, sea el cargador que sea. Puede estar también entre 100 y 120. Pero en el caso del cargador, a ver, hay algo que es importante que sepan. Que el cargador tiene dos partes. A ver, te das cuenta que el cargador de la laptop tiene dos partecitas, miren. Una es esta y la otra es la que viene a continuación que se conecta a la energía, a la electricidad. ¿Qué es este cablecito de acá? Ya, este cablecito es genérico. O sea, quiere decir que lo puedes encontrar en cualquier lugar. Por ejemplo, en tu arrocera. La arrocera tiene este tipo de entrada, este tipo de cable. El Frigider, algunos, y otros más, también tienen este tipo de entrada. Es genérico. Este cablecito si se te malogra, se rompe, te lo roban, X cosa, lo puedes encontrar a 5 soles. 5 o 3 soles. Pero este de acá sí te va a costar. Este, si se te ha malogrado esto, se ha dañado, este sí probablemente te cueste más de 80 soles para arriba. ¿Bien? Nuevamente, este de acá, si te malogra, pierde 3 5 soles. Pero este de acá, si dependiendo del modelo, de 80 soles para arriba lo puedas encontrar. Así que cuida bastante esta parte del cargador. Este de acá no, como ya dije, es genérico. Y es genérico porque es la misma que tienen las fuentes de poder, la arrocera, la licuadora a veces, algunas, no todas. Entonces también tengan cuidado con esas piecitas. Otra pregunta, pueden preguntar. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Pueden preguntar como digo. Entonces seguimos avanzando, a ver. Y bueno, luego vino el XP, como ya mencioné, ya les mostré, cambió la perspectiva, luego comenzaron a ver otros procesadores. El Intel Centrino, que también fue un procesador bueno para su época en laptops. Luego se lanzó el i7 en el año 2009, que fue a ver, también un sistema operativo que se quedó bastante. Se quedó bastante en nuestras vidas, el famoso i7, que fue un muy buen procesador. Por ejemplo, este sistema operativo, disculpen, reinaba entre el año 2011, 2010, 2012, 13, 14 y hasta 2015 diría. Hasta el año 2015 se seguía usando el Windows 7. Estuvo también bastante tiempo en nuestras vidas. Ya luego migramos a Windows 8, pero el Windows 8 tuvo un problema. ¿Han usado este sistema operativo? El Windows 8. Este de acá. ¿Ustedes lo han visto? Lo han tenido. Windows 8. Este de acá tenía un problema. ¿Alguien sabe cuál era el problema que tenía? A ver. Pregunta por 2 puntos. Ya, a ver, nadie le ha acertado ninguna de mis preguntas. A ver. Por 2 puntos. ¿Cuál es el problema que tenía el Windows 8? La trivia. ¿Cualquier problema traía el Windows 8? Este sistema operativo es del año 2013, 14, 2015 también. Solo que pocos lo tenían. Y no era porque no querían, sino que había un problemita. ¿Cuál es ese problema que tenía el Windows 8? ¿Por qué no lo utilizamos? Por ejemplo, yo no lo utilizaba. Cuando salió el Windows 8, yo no lo instalaba en mis computadoras. Yo recién lo instalé cuando ya
haya pasado buen tiempo. ¿Sí, nadie? Bueno, ahí les digo. ¿Qué problema tenía el Windows 8? Que cuando se creó, cuando se concibió, eh, la plataforma que se iba a utilizar eran las pantallas táctiles. Ajá, correcto, no tenía la parte del botón de inicio. ¿Y por qué no tenía el botón de inicio? Porque este sistema operativo lo habían creado para poder ser manejado con el dedo. Y con el dedo tú hacías el slash y podía aparecer esa pestañita. Pero eso no lo podías hacer con el mouse. Y ese era un problema que le pagó factura a la empresa. No le gustó al público. A nadie le gustó que te desaparecieran de un momento a otro la barra de inicio. Luego ya sacaron una actualización, que es la que sí se quedó, que era el Windows 8.1. ¿Y que tenía el 8.1? La barrita de inicio. Y ahí recién ya comenzaron a utilizar este sistema operativo. Pero el Windows 8 como tal, no. Ese de ahí desapareció prácticamente. Nadie lo quería porque no traía eso. Y es porque fue muy arrogante. Fue muy arrogante Microsoft. Pensaba que ya para esa época todos tendríamos una laptop o una PC con pantalla táctil. Cosa que los celulares comenzaban recién a tenerlo. Pero las PC no. Y bueno, tuvieron que sacar una actualización que sí traiga la barra de inicio. Y aprendieron la lección y ya Windows 10 para adelante ya trae la barra. Así ya haya un montón de aparatos táctiles, siguen trayendo la barra de inicio, ya que es muy útil. Estamos muy acostumbrados a que traiga esta barrita. Y son pocos todavía los aparatos que son táctiles, al menos en monitores. Un monitor con pantalla táctil es carísimo, cuesta bastante. Y encima no es que haya un montón donde escoger. Son pocos los que traen que tengan una pantalla táctil. Mayormente son las all-in-one. A ver. Estos de acá. Que es otra de las cosas que tampoco recomiendo. Las all-in-one. Las all-in-one algunas tienen pantalla táctil. ¿Y por qué no las recomiendo? Porque una muy sencilla razón. Se verá bien bonito todo. Bien estético, minimalista. Muy similar a las Apple, las PC Apple. Pero ¿dónde está el problema? Que si se te malogra esto de acá, le pasa algo, es bien complicado encontrar repuestos. Y a la vez es caro complicar repuestos. Supongamos que se te malogra la pantalla. En una PC normal, ¿qué harías? Cambiar de monitor. Pero si se te malogra esta pantalla, habría que buscar el modelo, habría que buscar a alguien que sepa colocar ese tipo de pantallas para ese modelo. Una serie de cosas que sí te va a costar. Te va a costar, de que te va a costar, te va a costar. Pero en cambio en el otro lado no. El otro lado se te malogra una pantalla, colocas otra y ya está. Pero acá no. Y lo mismo para el resto de piezas que tiene. Se malogra el procesador, la pantalla, algo. Va a ser de que esos repuestos sean más caros y a la vez más difíciles de conseguir. Entonces, por tal motivo, no recomiendo. No recomiendo las all-in-one. Prefiero una PC en escritorio. Ya que se malogra la RAM, cambio la RAM. Se malogra el disco duro, cambio el disco duro. Entonces ahí no hay mayor variedad a la hora de cambiar repuestos. Pero en cambio aquí no es tanto así. Y por último el sistema operativo, luego Windows 7, el 8 y el 10. Que es el que ustedes probablemente en la actualidad tengan. Otra de las preguntas que me hacen es, ¿va a haber otro sistema operativo? Sí, pero todavía no han encontrado algo que cambie notablemente para que podamos migrar a otro sistema operativo. Hasta el momento lo único que hacen son actualizaciones, actualizar a nuevas versiones, pero un sistema operativo como tal nuevo tendría que traer unas mejoras que sí sean muy distintas a como lo percibimos en la actualidad. Y hasta el momento no lo ha tenido. No ha habido algo netamente notorio para poder migrar o cambiar de sistema operativo. Porque por el tema de los colores no hay problema. No se ve mal. El tema del rendimiento también de la misma manera. Ay, ¿qué de Linux? Bueno, Linux es otro sistema operativo que le sacan provecho
para otro tipo de aplicaciones. Vamos a ver ahorita Linux. Linux, su ventaja es que es un software libre, empezando por ahí, que a la vez también es de cierta manera más veloz. Es como los celulares que le llaman desbloqueados, en los cuales puedes, por ejemplo, hay aplicaciones en el celular que no puedes desinstalar. ¿Te has dado cuenta? Hay aplicaciones que no las puedes instalar porque ya son las que te da la propia empresa. Lo mismo le pasa